A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos, estimadas amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa que le hemos llamado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado en 2 semanas, en 2 sesiones diferentes, hablando sobre los problemas que tiene la economía ecuatoriana. Los economistas identifican a estos problemas como desequilibrios macroeconómicos, que de forma simple serían desajustes en los varios sectores. Habíamos mencionado, y hoy lo volvemos a mencionar también, de que hay un problema grave en las finanzas públicas o en la situación fiscal, en las finanzas del gobierno nacional y de lo que se llama el sector público total del país, ¿sí? Pero también hay problemas serios en lo que es el sector externo. Con esto me refiero a lo que los economistas llaman la balanza de pagos del Ecuador, que no son sino una serie de transacciones que hacen los agentes económicos fincados en el Ecuador con el exterior, o sea, por exportaciones, importaciones, inversión extranjera, la remesa de los inmigrantes, el pago de la deuda, nuevos créditos al sector privado y de la economía o al gobierno nacional. Esto es el sector externo, y donde también hay problemas por razones que tienen que ver con que Ecuador se ha convertido en un país caro. La estructura de costos en el Ecuador es alta y no se puede competir en el mundo internacional hoy, y ese es el problema que tienen los exportadores, con mano de obra cara, con costos caros o con impuestos, cuando los exportadores tienen que pagar impuestos indirectos. Ese sector externo también tiene complicaciones, pero también decíamos que había un problema serio en el mercado laboral. No hay suficiente empleo. Jóvenes, 18, 20, 25 años no consiguen empleo. Y este es un problema económico, es un problema social, pero también se convierte en un problema político. Eso de ahí también es un desequilibrio y lo veremos oportunamente. Pero el último sector en que mencionabas anteriormente es el sistema monetario. Ustedes recordarán que el año 1999, frente a una crisis intensa, decidimos abandonar el sucre, nuestra moneda. Abandonamos y renunciamos a la soberanía monetaria, como se llama, y convertimos al dólar de los Estados Unidos en nuestra moneda. Ahí también hay unas complicaciones que luego en este diálogo con ustedes voy a mencionar. Pero la crisis fiscal no se ha resuelto. Cada vez el problema fiscal se hace mucho más intenso. El señor presidente, que no es responsable de la crisis económica que ha heredado, sino el gobierno anterior, pero el presidente con su equipo económico anunció una serie de decisiones y decía que había un plan económico. No hay plan económico, lamentablemente el gobierno no tiene y no anuncia todavía un plan económico o un programa económico. Un plan económico, mis amigos, tiene objetivos específicos en términos de recuperación de la economía, en términos del crecimiento de la economía, que eso implica en términos sencillos los objetivos que tienen que ver con producción en los varios sectores, la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria textil, la industria manufacturera, etc. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Con metas de crecimiento. Pero las metas de crecimiento, como los economistas llamábamos el crecimiento del Producto Interno Bruto, está ligado al empleo. Si no hay crecimiento, si una economía se estanca, no hay posibilidades de dar empleo productivo. Y cada año se agrega más ecuatorianos jóvenes a la masa de trabajadores.
y desean empleo, sean hombres o sean mujeres. Ese es un problema serio, muy serio. Pero cuando abandonamos el sucre como moneda nacional, estimados amigos y amigas, y lo reemplazamos por el dólar, se supone que había reglas, y esas reglas existían hace algunos años, pero el gobierno anterior eliminó, debilitó una serie de reglas en que descansa la dolarización como sistema monetario. Y hoy por hoy, el sistema monetario tiene ciertas novedades que tienen a los mercados, como dicen los economistas, o los hogares, a los empresarios, y hasta el mundo internacional lo tienen preocupado. Pero, amigos, la crisis fiscal todavía no se resuelve. El anuncio hecho por el señor presidente y su equipo económico no han anunciado ningún plan. Las acciones que han anunciado son acciones aisladas en materia tributaria. Por supuesto que algunas de esas acciones tributarias van a beneficiar a la pequeña empresa, al microempresario, aquel joven, mujer u hombre que en un momento dado quiere hacer una tarea de emprendimiento y que de repente no tiene apoyo suficiente o tiene una carga de impuestos que no le permite avanzar. Bien, eso suena positivo, pero eso no resuelve los problemas fiscales del Ecuador, tampoco resuelve los problemas de la economía, de la falta de crecimiento, de la falta de empleo. Créanme que no los resuelve. Y de esas acciones, el gobierno ha dicho, también vamos a tomar decisiones para aumentar los impuestos arancelarios, que son los impuestos a la importación. Y han dicho que van, dependiendo de los términos, de los elementos del arancel de aduana, o sea, de los productos que se importan, vendrán un aumento de los impuestos. Aparte de eso, habrá un costo de 10 centavos de dólar que no se sabe sobre qué tipo de unidad, si es sobre una libra, sobre un kilo, sobre una tonelada, de qué se trata, ¿para qué? Para financiar, se dice sencillamente, a una supervisión, una inspección importantísima que tiene que ver con ¿qué? Con el contrabando. El gobierno está preocupadísimo por el contrabando, y el contrabando no es un fenómeno nuevo, amigos. Pero el segundo punto para aumentar estos impuestos arancelarios, impuestos a la importación, y lo van a hacer hasta los techos que permite este organismo internacional que somos miembros, que es la Organización Mundial de Comercio. Al tope de eso, según los anuncios del gobierno. Y esto es también, dicen, como objetivo para defender a la pequeña industria de la competencia internacional. ¿Por qué? Primero, porque hay países que producen más barato por 10.000 razones que sea. Ponga usted China continental. O porque hay contrabandistas que sencillamente en un negocio ilícito venden sencillamente a precios muy baratos zapatos y cualquier otro artículo en general que se importe frente a los productores nacionales que muchas veces son pequeños industriales. Yo he aprendido, mis amigos, de la historia, y no solamente en Ecuador, sino en todas partes del mundo, que no hay mejor forma de luchar contra el contrabando sino bajando los impuestos arancelarios, bajando los impuestos a la importación. Cuando un gobierno sube los impuestos, estimula el contrabando más, estimula el negocio ilícito, de tal manera que la argumentación de funcionarios de este gobierno con respecto a ese tema son totalmente demasiado débiles. Por ahí no está la cosa. Y las recaudaciones que anunciaba el gobierno de estas acciones aisladas, que son de 1.600 millones de dólares netos, dicen, la mayor parte, el 60% por lo menos, si mal no recuerdo, va a ser por recaudaciones en las aduanas y por que van sencillamente a luchar contra el contrabando y ahí van a haber recaudaciones. Yo creo que esas son unas estimaciones realmente no realistas. No van a obtener los 1.600 millones de dólares anuales. Y segundo, tampoco van realmente a combatir eficientemente el contrabando. Yo recuerdo y les comento a ustedes que en la época de Sixto Durán Ballén se encontró una fórmula para luchar contra estas prácticas de ciudadanos que se dedican al contrabando o de una serie de empresarios, personas naturales que de repente evaden impuestos en las aduanas mediante el proceso de importación de una serie de artículos. Y la idea fue, y se materializó, en hacer un concurso entre una serie de empresas nacionales e internacionales para que poder contratar a una empresa con suficiente experiencia a nivel internacional
y que verifique los precios de las mercaderías que se importan en los puertos que llegan al Ecuador. Y se hizo, y tuvo éxito. Fue una empresa suiza de prestigio internacional quien ganó el concurso, se firmó el contrato y comenzó a operar. Y las aduanas del país no calculaban los impuestos arancelarios, los impuestos a la importación, sobre lo que decía el importador, no, sino sobre el valor, sobre el precio que decía esta firma internacional contratada por el gobierno de Sixto Durán Ballén. Esa fue una idea extraordinaria que se implementó y eso permitió aumentar las recaudaciones, combatiendo el contrabando. El gobierno actual debería recordar esa experiencia en el gobierno de Sixto Durán Ballén y debería reproducirla. ¿Para qué? Para arreglar pues, los problemas de contrabando y para arreglar de que eso pueda dar más recaudaciones al Estado. Pero, queridos amigos, amigas, sencillamente esas acciones aisladas del gobierno en un plan que no existe, no se sabe, hay incertidumbre y sigue la incertidumbre. Los empresarios, chiquitos, medianos, grandes, los hogares, los trabajadores, no saben hacia dónde va la economía, porque ven que cada vez se deteriora la economía y el gobierno, naturalmente, hoy por hoy, frente a los problemas políticos, ha puesto como prioridad arreglar el problema político ecuatoriano. Y por lo tanto, y yo personalmente creo que sencillamente el presidente dice, después arreglamos los problemas económicos del Ecuador de fondo. Vamos paso a paso, porque primero tengo que escuchar la voz de los ecuatorianos en la consulta. Y entonces los resultados de la consulta están atrasando todas las acciones y decisiones que requiere la economía. ¿Para qué? Para crear las condiciones para crecer el día de mañana. Ahora, les cuento como una vez les dije anteriormente, de esta crisis económica, amigos y amigas, no se sale sin costos. No se sale sin costos. Si los empresarios chiquitos, medianos, grandes, agricultores, industriales, importadores, exportadores, creen que salir de la crisis es gratis, o si los hogares, los trabajadores creen lo mismo, están totalmente equivocados. La crisis es intensa y esto hay un costo. Todos tenemos que pagar este costo, pero el punto aquí es cómo se distribuye el costo. Y no sería justo, no sería equitativo que solamente a la gente de pocos recursos, de bajos ingresos, se le cargue el costo del 100% del ajuste que tiene que venirse a la economía. Así no ajuste a los políticos de izquierda en el Ecuador. La palabra ajuste, la economía necesita ajuste porque está entrampada en toda una serie de problemas. La crisis fiscal es la más grave porque es la que amenaza la estabilidad monetaria, financiera y la estabilidad del sistema monetario de la dolarización. Hay que resolver ese problema y eso no se resuelve solamente diciendo, bueno, tenemos que bajar el gasto público en lo que sea necesario, porque también hay cosas que no se pueden pedirle al gobierno y hay cosas que tampoco el gobierno puede hacer. Por ejemplo, cancelar a 30, 40 mil, 50 mil empleados públicos. Eso es absurdo, eso no se puede. Lo que hay que hacer es una cosa gradual en esa materia para ir reduciendo el tamaño del Estado, el tamaño del gobierno, porque el tamaño es demasiado enorme. Es un demasiado peso que la economía ecuatoriana no la puede soportar financieramente. Por lo tanto, hay que ir reduciendo gradualmente en los 3 o 4 años. Muchas veces yo he dicho, y hoy aprovecho realmente la oportunidad para decir, hay que eliminar algunos ministerios que están de más, hay que eliminar ministerios, hay que fusionar otros. Y naturalmente hay empleados administrativos a nivel del gobierno central, demasiada gente. Y eso sí es demasiado, pero hay que ir lento y gradualmente, no se puede hacer de golpe esto. Pero no obstante eso, ese elemento de austeridad que el propio presidente lo ha puesto en vigencia es insuficiente en mi juicio personal. Se necesita crear mucho más ingresos, se necesita reducir el gasto, se necesita hacer un esfuerzo más intenso con los empresarios privados nacionales e internacionales para que hagan ellos la inversión de las grandes carreteras que todavía necesita el país o de otra serie de obras muy importantes en el país. El presidente daba un ejemplo, por ejemplo, con respecto a la refinería del Pacífico, que va en la dirección que yo estoy sugiriendo. El gobierno no va a meter un centavo en esa nueva refinería. Si hay inversionistas extranjeros, vaya uno a suponer influencias nacionales, que quieran
invertir en el Ecuador 12, 13 mil millones de dólares para hacer realidad esta refinería de 300.000 barriles diarios para que produzcan gasolina, etcétera, y una serie de sustancias que tienen que ver con la petroquímica. El presidente ha dicho, en buena hora, pero si no hay interesados en el mundo, en Ecuador, para meter una inversión de 12 mil millones de dólares a precios actuales, sencillamente el presidente y en nombre del gobierno ha dicho, sencillamente, eso no se hace. Y naturalmente hay que hacer ese esfuerzo intenso, no solamente en ese caso, sino en todos los casos. ¿Por qué? Porque eso va a liberar recursos al gobierno y los pone en la empresa privada. Y esos serán poco a poco cambios de un modelo diferente al modelo que sencillamente hemos tenido en 10 años. El modelo del gobierno anterior, como tantos economistas lo hemos dicho, es sencillamente de depender del precio del petróleo y deuda pública externa. Y el gobierno anterior creía, y eso era imposible de prever, de que el precio del petróleo iba a subir a 100, 120, 140, 150 euros. ¿Para qué? Para seguir gastando, como el gobierno anterior lo hizo, y gastando y desperdiciando recursos como cada vez salen a la luz. Por lo tanto, la crisis fiscal, que es el tema más agobiante que tiene la economía ecuatoriana, tiene que ser resuelto. Y si es que el resultado de la consulta la tenemos en enero o febrero, el presidente tendrá que en un plan económico, porque no existe plan económico todavía, no existe, no hay metas de crecimiento económico, no hay metas de combatir el desempleo, etcétera, no hay. En un plan hay que establecer eso como metas en 4 años. Pero también todo plan de desarrollo, todo plan, cuatrienal, quinquenal, tiene una parte importante, que es el financiamiento. ¿Quién financia la inversión privada? ¿Quién financia la inversión pública? Y entonces aquí hay un espacio, ¿para qué? Para la inversión extranjera, que tiene que ser promovida por el gobierno a nivel internacional. ¿Para qué? Para que vengan más capitales al Ecuador y se puedan poner nuevas fábricas y den trabajo a la mano de obra que está desempleada en este momento. Pero no solamente es eso, sino que habrá que detener esta carrera del endeudamiento público externo. El presidente decía, y eso ha dado razón a los economistas en el sector privado, que la deuda estaba como en 60.000 millones, que yo estoy seguro que tengo más de 60.000 millones ahora. Estamos sobreendeudados, amigos y amigas, estamos sobreendeudados. Y hay que bajar esa deuda. ¿Y cómo se baja? Diciéndole a los acreedores, no voy a pagar un centavo, señores, desaparezcan esa deuda porque no les voy a pagar. Eso no tiene sentido. ¿Cómo? Renegociando la deuda, por supuesto, amigos, en forma inteligente, en forma hábil. Hay que incorporar esos grupos de trabajo, gente con experiencia, hábiles en las negociaciones internacionales, para conseguir que los acreedores internacionales den más plazo y bajen la tasa de interés al Ecuador. Pero además, uno tiene negociaciones que se llaman preventas petroleras, comprometidos una cantidad enorme de petróleo con China continental, organismos públicos de China o de Tailandia. Pues bien, el gobierno ha anunciado también que van a renegociar eso. Yo hubiese preferido, ¿qué cosa? Decirle a los organismos públicos de China continental, amigos míos, esta es mi situación macroeconómica, esta es mi situación de finanzas públicas. Yo no puedo seguir comprometiendo petróleo con ustedes. Ustedes me han prestado X cantidad de plata. Este momento les debo, suponiendo, porque no se sabe cuánto se debe, pero suponiendo 3, 4 mil millones de dólares. Bueno, yo no les voy a pagar en petróleo. Conversemos para pagarles en una emisión de bonos a 10, 15 años plazo con X tasa de interés. A mí, amigos, me liberan el petróleo porque necesito el petróleo para vender y tener dinero para financiar el gasto público. Eso debería hacerse preferiblemente en mi juicio personal. Pero amigos, en una u otra forma, y en forma gradual, el déficit fiscal del gobierno tiene que reducirse a cero. ¿Y cómo se hace? Creando más ingresos, pues. Creando más ingresos y reduciendo el gasto. Y cuando uno dice creando más ingresos, ¿qué tipo de ingresos? ¿Recaudaciones tributarias? Sí. Cuando la economía crece, crecen las recaudaciones. Pero eso es suficiente, no es suficiente. Entonces tendremos que pensar que irremediablemente habrá que subir, y me van a disculpar por lo que digo, hay que subir el precio de los combustibles, amigos. Hay que subir. Yo sé que es una medida impopular. Es una medida impopular. Pero lamentablemente hay un subsidio en ese precio bajo. ¿Para quién? Para la clase media y para la clase de altos ingresos, no para la gente pobre.
Si uno sube, por ejemplo, el precio del gas a $12 el tanquecito de 15 kilos, si mal no recuerdo, ¿sí? Pues hay una forma de compensar a la gente pobre. ¿Cómo? Subiendo el bono de desarrollo humano, que está en $50. Uno lo sube y de esa manera va compensando. Pero va focalizando el subsidio a la gente pobre exclusivamente y no a la gente de clase media y la gente de altos ingresos. Por eso creo yo que en enero, febrero, marzo, el gobierno irremediablemente, así no quiera, porque las realidades económicas se van a tener que imponer, habrá que subir el precio de los combustibles y el día de mañana habrá que subir otro tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno tiene que pagar, pues, y pagar y no tiene dinero, amigo. Fíjese, en estos 2 días hay la noticia que el gobierno hizo un nuevo swap de oro. ¿Qué significa esto? Que ya lo hizo el señor Correa anteriormente en el gobierno de este caballero. No es sino ir a una especie de casa de empeño internacional y decirle, aquí tengo este oro, te lo empeño, dame tantos millones de dólares. A 1 mes, a 2 meses, a 1 año, y después de eso te pago con los intereses. Y si no te pago, rematas el oro. Eso es el swap de oro en forma simple para no complicar académicamente el concepto de lo que es un swap. Eso lo acaba de hacer y eso no es una buena noticia, porque eso da el mensaje que el gobierno está angustiado por recursos financieros este año. Y como estamos en el proceso de la consulta, sencillamente el presidente dice, no, tenemos que primero arreglar el problema político y después resolvemos el problema fiscal. Pero esto que les acabo de decir implica eso, pues. Implica que el gobierno sigue angustiado por recursos. ¿Cómo va a pagar la deuda del seguro, queridos amigos? ¿Cómo va a pagar? Que ya creo que está en $3.000 millones, que es lo que tiene que pagar el seguro de salud administrado por el Seguro Social Ecuatoriano. No puede, sino que hay que emitir bonos. Lamentablemente hay que emitir bonos. Se le debe a los maestros que hace algunos años, no sé si 1, 2, 3 años, no recuerdo bien, salieron, renunciaron, sugeridos por el gobierno, y se les debe $1.000 millones. No hay plata para pagar eso tampoco. ¿Cómo resuelve ese problema? ¿De la noche a la mañana? ¿En efectivo pagando? No hay dinero. Entonces yo creo que lamentablemente esos ex maestros públicos tendrán que aceptar que se les paguen bonos. Entonces los bonos, la emisión de bonos y nueva deuda se tiene que utilizar para salir de esta crisis, pero con un propósito diferente a lo del gobierno anterior, ¿sí? Entonces yo digo, amigos, hay que resolver el problema y hay que fortalecer el sistema monetario. El presidente ha dicho, tenemos que fortalecer y vamos a fortalecer el sistema monetario. Y eso es interesante y es acertado. Pero a la dolarización como sistema monetario no se le defiende solamente con palabras, queridos amigos y amigas, se defiende con hechos concretos. Al Banco Central el gobierno le debe como 4 o 5 mil o más millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Banco Central le ha prestado al gobierno comprándole bonos del Estado o le ha prestado sencillamente a la banca pública para que recirculen ese dinero, ¿sí? Y mi amigo, eso hay que pagarlo. ¿Y cómo se puede pagar? A plazos, pues, a plazos, 4 o 5 años. No se puede pagar de una sola vez. Señores, estos son parte de los problemas. En una oportunidad vamos a tratar, como yo les dije, todo el problema de seguridad social. Todo el problema. Y luego también el problema monetario y las cosas que hay que hacer para fortalecer el sistema monetario. Pero un último mensaje que voy a insistir, amigos y amigas. De esta crisis no se sale sino con ajustes, aunque no le guste a ciertos economistas la palabra ajuste. Con ajustes, y de los ajustes ortodoxos. Y sencillamente con un costo que hay que distribuirlo en los diferentes grupos sociales para que la gente pobre no salga demasiado afectada. Pero de aquí salimos con un costo, no hay alternativa. Si no se lo hace en enero o febrero, que el presidente está esperando, señores ecuatorianos y ecuatorianas, vamos a tener mayores problemas. Siempre les recuerdo lo que ha pasado en Grecia. Hay que tener presente Grecia lo que pasó y no podemos iniciar el recorrido de Grecia. Amigos y amigas, nuevamente les agradezco por haber estado en este programa conmigo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.